Querido Joshua, quanto tempo acho que a gente não se vê, né? Eu acho que a gente se viu quando eu estive no México aí, uns 8 anos atrás, né? Sí. E eu fui visitar, né, para saber como é que funciona o Soma, né? Esse programa que você criou, do qual você vai falar, né? E eu queria lembrar aqui que é uma tentativa, o capacete está em situações muito precárias, né, por causa da pandemia, principalmente, mas também por causa da situação econômica de modo geral, né? A América Latina, principalmente o Brasil, está em decadência espiritual, eu diria, né? E com isso vai a decadência financeira para espaços independentes, né? Então, essa aqui é uma tentativa de traçar uma memória desse momento que surgiram muitos espaços, né, no ano 2000, né, e o Soma é um desses, né, que nem o capacete também, né. Então eu fico muito feliz de você poder falar aqui, conversar. Eu vou te passar a palavra. A ideia não é que eu converse, é que você retrata um pouco esse histórico do Soma. E qualquer coisa eu estou aqui presente com alguma pergunta ou lembrando algo. Bueno, claro que sí, Helmut, con muchísimo gusto. Un placer hacerlo y un placer charlar contigo. Bueno, pues me mandaste en algún momento un guión del tipo de preguntas que son muy generales. Entonces lo voy a seguir ahora un poco como un guión para ir platicando sobre la historia de Soma, su fundación, los retos, etcétera, ¿no? Y bueno, la primera pregunta es ¿cuáles fueron los motivos para abrir el espacio? Y aquí yo creo que es muy importante hablar de que Soma es una continuación de los espacios independientes que hubieron en México en los años 90. Ahora explico por qué, pero básicamente en la Ciudad de México los espacios independientes que surgieron en finales de los 80s y a lo largo de los 90s jugaron un papel muy importante en la configuración de lo que es digamos, hoy en día toda la escena y la comunidad de arte en México. Y a finales de los 90, estos espacios, por diferentes circunstancias, pero sobre todo porque el contexto cambia mucho, digamos, se transita de una era pre-globalizada a la globalización, una era pre-internet, predigital a la era digital y por muchas de estas circunstancias, muchos de estos espacios cierran. Yo estuve, digamos, fui cofundador y estuve muy involucrado en un espacio que se llamó La Panadería, que cierra en el 2002. Entonces, al pasar los años, digamos, muchos de los artistas que formamos parte de esta escena de arte en la Ciudad de México en los años 90, entramos, digamos, al circuito ya neoliberal, le podremos llamar, o el circuito de la industria del arte, representados por galerías comerciales y también trabajando y operando en un contexto global, viajando mucho, digamos, entrando de lleno en la globalización. Y lo que ocurrió con esto es que muchos de estos artistas, muchos de nosotros, irónicamente nos empezamos a aislar o a distanciar y se empezó a perder ese sentido como de comunidad y ese sentido de escena, y también se empezó a perder mucho el diálogo entre colegas, el diálogo entre generaciones, y nos empezamos a dar cuenta que los espacios independientes que hubieron en los 90 jugaban un papel fundamental en darle coerción a esta comunidad y también en, digamos, facilitar o crear espacios dentro de los cuales pudiera ocurrir el diálogo, el intercambio de conocimiento, de ideas, etcétera. Entonces, a lo largo que empezaron digamos, conforme empezaron a transcurrir los 2000, este sentimiento, digamos, como de vacío que dejaron esos espacios, lo empezamos a sentir de manera muy fuerte distintos colegas. O sea, recuerdo darnos cuenta que cada vez nos veíamos menos, que cada vez conocíamos menos a artistas de otras generaciones, y entonces empezamos a sentir este vacío y cada vez que nos veíamos la conversación era
digamos, un poco nostálgica, ¿no? De cómo extrañamos estos espacios. Entonces, digamos, ese es como el punto de partida, yo diría, por lo menos para mí, de Soma. Este vacío o el darnos cuenta de esta necesidad de estructuras de este tipo y del papel fundamental que juegan, digamos, en el ecosistema cultural. Y bueno, a raíz de muchas pláticas con colegas, es que se me ocurre la idea de este espacio y también, digamos, se me ocurre una nueva manera de estructurar el espacio, porque en las últimas etapas de la panadería se volvió evidente que el espacio empezó a volverse obsoleto, es decir, el espacio fue creado en un contexto, en circunstancias muy específicas en 1994, que ya para el 2012 estábamos en otro mundo. Entonces, la necesidad de reinvención hacia finales de la panadería se volvió muy evidente, pero a la vez no había, todo ocurrió tan rápido que no había mucha distancia como para reinventar y mejor se decidió cerrar al no poder imaginar o no poder saber por dónde se tenía que reinventar. Ya para el 2007, que es cuando Soma se empieza a concebir, como que ya había un poco más de, digamos, de entendimiento de ese nuevo terreno, de esas nuevas circunstancias, del nuevo contexto. Y entonces es que ya de alguna forma puede ocurrir esa reinvención. Es decir, yo entiendo a Soma como una reinvención de lo que fue la panadería, o una panadería adaptada a el nuevo contexto de la globalización neoliberal, ¿no? Que es el contexto que estamos viviendo hasta ahora. Entonces, pues se hace un nuevo diseño de espacio, el cual pues ya incluye, por ejemplo, un programa educativo que era un gran hueco en la escena de la Ciudad de México, y lo cual nos podía permitir también que haya este diálogo intergeneracional. También se concibe otro programa que también hasta la fecha funciona, que se llama Miércoles de Soma, que es un programa público que ocurre cada semana, cada miércoles. Y ese es un programa multidisciplinario, y la idea del programa es que habemos muchas personas muy activas dentro de la ciudad, trabajando a nivel global, y sin embargo no sabemos, no nos conocemos y nadie sabe lo que los demás hacen. Entonces estás trabajando del otro lado del mundo, pero con tus vecinos no tienes comunicación. Entonces este programa de Miércoles de Soma, un poco la idea es, digamos, crear una plataforma muy relajada, en la cual puede haber mucha interacción con el público, y en la cual, digamos, profesionales de la cultura y de las humanidades, porque ese es un programa multidisciplinario, puedan, digamos, hablar o exponer su práctica a fondo. Y bueno, pues entonces es un programa que ha tenido desde filósofos, sociólogos, urbanistas, artistas, es decir, es multidisciplinario. Entonces ese es otro programa, el Miércoles de Soma. Y por último también se planteó un tercer programa, que es un programa internacional que ocurre en inglés, que es el programa de verano, que se llama Soma Summer, y que es también un programa, digamos, que tiene una dimensión educativa, pero que es más enfocado en la teoría que en la práctica, a diferencia del programa regular, que es un programa de 2 años, que es le llamamos el PES, el Programa Educativo Soma. Y bueno, esos son los 3 programas con los que se funda Soma, y son los 3 programas que hasta la fecha siguen operando, por supuesto a lo largo de los años, con muchas, digamos, se han ido afinando, ¿no? Afinando, puliendo a lo largo de los años, y la verdad es que cada vez funcionan mejor. Entonces, en vez de, digamos, abrir el panorama, lo que hemos hecho más bien es enfocarnos en esos 3 programas para que cada vez puedan, digamos, funcionar mejor y de manera más efectiva. Y ahora, entonces me regreso a la fundación. En el momento en que, digamos, se me ocurre la idea de Soma, el punto de partida fueron 2. Por un lado,
crear un consejo de artistas, es decir, convocar a muchos de mis colegas de mi generación, los cuales compartían esta inquietud y compartían, digamos, con los cuales yo había tenido ya todas esas conversaciones, a que formáramos entre todos un consejo de artistas para fundar Soma. Y por otro lado, también paralelamente, hablé con una filántropa que se llama Aimée Servitje, que es una filántropa muy importante en la Ciudad de México, digamos, que ha apoyado muchísimo toda la escena del arte contemporáneo en México, para también proponerle sumarse a Soma, ¿no? Y bueno, afortunadamente esto ocurrió, me parece que esto ya era 2008, se sumó Aimée, que hasta la fecha ella es la presidenta del patronato de Soma. Ahora, un poco más adelante, puedo también entrar en detalles, si te parece bien, Helmut, de cómo funciona la economía de Soma. Y también, digamos, los artistas también, digamos, respondieron positivamente, y desde el inicio se formó un consejo de artistas de 20 artistas, el cual se ha mantenido hasta la fecha, y recientemente sumamos a 3 artistas más, pero también desafortunadamente 2 de los artistas de las artistas que estaban en esa lista original fallecieron. Entonces, de alguna manera, entraron ya algunas personas nuevas. Y bueno, entonces más o menos ese es un panorama general del por qué se funda Soma. Y bueno, también otro punto importante también del por qué se funda Soma y de cuál es la necesidad de hacer este espacio, es porque con esta transición, digamos, de lo que era el mundo del arte en los 90s a los 2000s, también hay una explosión del mercado del arte. Es decir, en el contexto de los 90s, el mercado jugaba un papel mínimo, muy marginal, casi no había mercado, y en nuestro radar realmente el mercado no jugaba un papel predominante. O sea, no era la razón por la cual, o no era lo que nos motivaba a la mayoría a ser artistas, como ocurre hoy en día de manera muy común. Entonces, lo que ocurre en los 2000 es con esta explosión del mercado del arte y con esta explosión de la industria del arte que se vuelve de repente, de la noche a la mañana, un monstruo, a donde empieza a haber especulación y empiezan a entrar muchísimos nuevos actores, pero actores del mundo de las finanzas y de otros mundos. Entonces el medio del arte, digamos, se transforma, y parte de esa transformación es de que el énfasis pasa del discurso y del contenido a el espectáculo. Es decir, cada vez empieza a haber más énfasis en el espectáculo, en el lado espectacular del arte, lo cual está muy ligado al mercado, por supuesto, y se empieza a perder mucho del énfasis, digamos, en la parte discursiva. Y entonces Soma, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, o sea, de manera muy directa, se funda con la misión de hacer un contrapeso, es decir, de crear un espacio a donde se pueda, o una plataforma donde se le pueda dar espacio a la dimensión, digamos, del contenido del arte y de los discursos en el arte, etc. Entonces, muy estrictamente en Soma no hay exposiciones, muy estrictamente en Soma no se pone énfasis, a donde ya hay un sobreénfasis con las galerías y museos, etcétera, pero se pone el énfasis en el tema educativo y el tema de realmente poner atención a los contenidos del arte. Es decir, ocurre una exposición y muchas veces en ningún lugar se discute, ¿no? El contenido o las propuestas de los artistas, etcétera, ¿no? Entonces, a través de estos programas que tenemos, este es, digamos, el énfasis principal. Ahora, voy a releer tus preguntas rápidamente para ver. Sí, claro, por favor. Hay muchas semejanzas con Capacete, Joshua, pero... Ah, sí, qué bien.
Sí, los miércoles, bueno, la énfasis en educativo, claro, ¿no? Sí. Bueno, digamos, también Soma no surge de la nada, ¿no? Por supuesto que Soma tiene influencias, no nada más de espacios en México, sino también de Capacete, etcétera, ¿no? Sí, sí, directamente, por eso lo entendemos como una continuidad de una tradición que no es nueva, ¿no? Que si bien se adapta a tiempos muy distintos, pero se conecta con toda una tradición de espacios, Capacete, por supuesto, incluído. Não, e o contexto que você descreveu aqui, o político, econômico, tem também muitas semelhanças com o Brasil. Eu acho que estamos na mesma balança. Porém, me parece que o México está sempre alguns anos na frente. Talvez seja da vizinhança com os Estados Unidos, eu não sei. Porque os espaços independentes no Brasil não existiam nos anos 90. O Capacete foi o único, eu posso dizer isso. E só surgem nos anos 2000 adiante, né? A Panadaria, você falou 94, então já é quase uma década antes, né? Sí. ¿En qué año se fundó Capacete? 97, 8. 97, ok. Sí, cercano a la panadería. Sí. Muy bien. Entonces, no sé, Helmut, ¿qué te parece? Quizás podemos hablar un poco de qué prefieres hablar. ¿Quieres hablar de, a ver, qué alianzas con otras instituciones? Es otra pregunta. Sim, ou como funciona o programa, né? Os 2 anos, como ele é dividido, como é que ele está baseado na pedagogia, em que tipo de pedagogia, ou quantos professores? Por supuesto. Bueno, Soma de alguna manera también se entiende como un espacio para la comunidad. Es decir, la idea es ser lo más inclusivos que podamos, como un espacio, digamos, lo más neutral posible en el sentido de que le pueda dar entrada a diferentes, muy diversas, digamos, expresiones y personas que conforman la comunidad. El programa educativo, entonces, se ha hecho de una forma en la cual hay muchísimos tutores, es decir, hay mucha rotación y participa mucha gente. Pero lo que tenemos como base es lo que nosotros le llamamos el equipo docente, que es como una especie de facultad conformada por 6 artistas, y esos artistas con los años van rotando, pero esos 6 artistas son quienes, de alguna manera, definen el programa y definen la currícula del programa, y le dan seguimiento, digamos, a largo plazo a cada uno de los participantes. Y además de eso, se están invitando constantemente a tutores o a seminaristas ya para, digamos, para también tener dar clases, dar cursos o dar críticas uno a uno, etcétera. Entonces, sabes que no tengo aquí los números conmigo, pero si quieres te los voy a hacer llegar porque, digamos, Laura, que es la directora de Soma, tiene unas gráficas a donde dice cuántos tutores han pasado a lo largo de estos ya casi 12 años por Soma, cuántos participantes, de cuántas nacionalidades, porque otro punto que también olvidé mencionar es que el programa educativo es un programa que dura 2 años, para el cual se aceptan a 12 participantes cada año, es decir, siempre hay 24 participantes. A todos se les da una beca del 90%, que es una beca que ya, digamos, al ser aceptado automáticamente recibes, porque, digamos, es muy importante no mezclar la educación con el negocio. Es una muy mala mezcla y es para mí la razón por la cual hay tal crisis en las instituciones educativas en general y de arte en particular. Porque obviamente que en el momento en que una escuela funciona como un negocio, pues ya estás aceptando a la gente que puede pagar, no a la gente que más, digamos, merezca. Entonces, así, el dar las becas nos permite poder enfocarnos en los portafolios, digamos, que más merezcan tener esa educación. Y entonces eso también nos ha permitido abrir mucho el panorama
Y por otro lado, también el programa de forma orgánica se volvió increíblemente internacional. Como es un programa en español y nosotros originalmente lo detectamos como una necesidad que había específicamente en México, es decir, la falta de un programa a nivel de posgrado de buena calidad no existía en la Ciudad de México. Entonces nosotros lo entendimos como un programa local y por eso conseguimos el programa internacional y el programa local. Sin embargo, desde que iniciamos, las solicitudes al programa nos han llegado de todo el mundo, incluido Brasil, ¿no? Hemos recibido, y entonces pues decidimos no ser nacionalistas, porque tampoco Soma es un espacio nacionalista, y recibir por igual a todas las solicitudes. Entonces, bueno, pues a lo largo de los años, y también porque creemos que eso enriquece el programa, entonces también les voy a hacer llegar los números también de cuántas nacionalidades y de cuántos, digamos, tutores, todos los, digamos, los números que pueden también dar un parámetro de lo que ha sido Soma en los últimos 12 años, pero sí es un número enorme, enorme de tutores que han pasado por Soma. Sim, muito bacana, Joshua. E a seleção é feita por esses seis tutores principais? A seleção dos 12 participantes? Ou você participa? Ou... Cada año se forma un comité en el cual participan los 6 artistas que son parte del equipo docente de la facultad y además también se invita a un ex participante, a un miembro del Consejo de Artistas y a alguien más que ahora no recuerdo, pero normalmente es un comité de 9 personas, el cual hace esa selección cada año de los participantes, de los 12 participantes de cada año. E os participantes são artistas ou curadores, críticos, antropólogos? Artistas. Sí, el programa educativo de Soma de 2 años es específicamente para artistas. Okay. El programa de verano es el programa de verano que tiene más énfasis en lo teórico. Ese programa sí es tanto para artistas como para historiadores del arte, críticos, curadores. Y ese es un programa más abierto. El programa de verano, ¿cuánto tiempo es? ¿Y para cuántos? El programa de verano, ese es el único programa que a raíz de la pandemia se ha tenido que transformar y reinventar. Bueno, fueron 2 cosas que confluyeron. Desde el primer año, la directora del programa de verano fue Carla Herrera Prats, que también ella era parte del Consejo de Artistas. Y Carla tristemente falleció de cáncer hace 1 año y medio. Entonces, por un lado, la persona que había hecho un estupendo trabajo y que lo había llevado 10 años consecutivos falleció, y por otro lado llegó la pandemia. Entonces, como te puedes imaginar, un programa de 30 personas de todo el mundo en la Ciudad de México en épocas de pandemia resulta, digamos, ya imposible. Entonces, estas 2 cosas hicieron que tuviéramos que, digamos, cambiar y repensar. Originalmente el programa, por 10 años consecutivos, fue un programa de 8 semanas en el verano. Wow. Básicamente todo julio y agosto. El año pasado, entonces ahora la nueva directora es Elena Chávez, que ella es una, digamos, teórica, académica y curadora de la Ciudad de México, y está en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM también. Y ella el año pasado hizo entonces un programa vía Zoom, porque, digamos, estábamos en el corazón de la pandemia, y este año el programa, en vez de ser de 8 semanas y en vez de ser en la Ciudad de México, va a ser en el estado de Veracruz, en un pequeñito pueblo en Veracruz que se llama San Rafael, y además va a ser nada más de 3 semanas. Entonces es una, digamos, un piloto, bueno, un primer año que lo hacemos, pero estamos intentando, hemos repensado
este programa y en base a cómo funcione, pues ya vamos a ir definiendo qué forma va a ir tomando y también en base a lo que vaya ocurriendo en el mundo, ¿no? Porque también de 2 años para acá, también el mundo ha cambiado mucho también. Muito, é. E só para terminar essas perguntas aqui, os participantes, os 12, 24, eles podem participar desse programa de Summer? Sí, sí, normalmente es un programa, otra vez, muy internacional, pero normalmente también se dan 3 becas para mexicanos y eso digamos, los participantes del programa que ya terminaron, los ex participantes del programa regular, pueden también solicitar para formar parte y históricamente han habido muchos ex participantes del programa regular que se inscriben o que se incluyen en el programa de verano. Sí, sí, sí. Bueno, a esa altura la familia es muy grande. Muy grande ya, exactamente. Sí, ya son, creo que 10 generaciones, muchísimas Sí, generaciones. não, um montão, um montão. É Un montón, sí. impressionante Sí. isso. Pero, Así. Joshua, no começo você dizia que você talvez poderia falar um pouco de como é que você, a parte financeira, a logística disso, né? Sí, Porque eu sí. acho que isso é a grande dilema Bueno, dos claro que sí. passos. Un gran dilema, sí. Bueno, pues Soma es un, digamos, espacio sin fines de lucro. En México, digamos, la figura legal y fiscal para el sin fines de lucro se llama asociación civil, ¿no? Sí. Entonces, Soma es una asociación civil que además tiene la facultad de dar recibos deducibles de impuestos a quien dé donativos. Y pues entonces Soma ha dependido a lo largo de los años de un patronato, pero desafortunadamente en México no hay muchos filántropos, es decir, no hay una tradición, una gran tradición de filantropía. Y también de los pocos filántropos que hay, pues menos aún están interesados en el arte o entienden el arte como algo que puede realmente tener digamos, generar un cambio social o ser, digamos, positivo a nivel social, ¿no? De contribuir socialmente. Entonces, pues ha sido una labor de muchos años tratar de explicar por qué un espacio como este, digamos, contribuye socialmente. Y entonces el patronato es muy pequeño, pero muy fiel y a lo largo de los años ha representado un porcentaje, pero un porcentaje relativamente pequeño. Yo diría como un 30% del presupuesto total. Entonces, y también desde un inicio la idea fue hacer una economía, digamos, asumiendo la realidad de que la economía de espacios sin fines de lucro, es decir, espacios que no operan dentro de la lógica del capitalismo, ya de entrada es una economía frágil, ¿no? Es una economía muy vulnerable y muy frágil, porque está operando bajo una lógica con la que casi nada opera en este mundo dominado por el capitalismo y pues digamos por el modelo neoliberal de capitalismo más específicamente, a donde el mercado es el nuevo Dios, ¿no? Entonces, pues sí ha sido a lo largo de los años siempre una lucha constante, siempre, digamos, un tema de preocupación a donde lo hemos hecho bien y han salido los números, pero siempre muy justos, ¿no? O sea, no jamás ha podido ahorrar o jamás ha podido relajar la situación. Entonces hemos tenido una economía, por lo mismo, muy diversificada para no depender de una cosa nada más, ¿no? Porque digamos, un filántropo puede entrar y dar dinero, pero el día de mañana, pues si no quiere dar, no lo da y pues digamos, te quedas sin nada. Entonces, hemos hecho diferentes, digamos, mecanismos paralelos al patronato. Uno de ellos, por ejemplo, es una subasta, que es una subasta que hemos hecho, me parece que ya 9 años seguidos, y esta subasta es una subasta que básicamente quienes nos hemos vuelto los filántropos somos los artistas que hemos donado nuestra obra. Entonces los artistas involucrados en Soma, que también afortunadamente tenemos un consejo con artistas que muchos, digamos,
participamos en el mercado del arte y algunos participan en el mercado del arte, digamos, de manera muy exitosa. Hemos donado piezas a lo largo de los años. Entonces, digamos, está Francis Salis, está Teresa Margolles, están Carlos Amorales, Mario García Torres. Entonces, digamos, pero también más allá del Consejo de Artistas, ha habido muchísima generosidad y muchísima solidaridad por parte de los artistas, tanto mexicanos como del extranjero, que, digamos, han donado obras. Y pues la subasta de Soma, digamos, es una subasta que ya se volvió una subasta importante en la Ciudad de México, y eso ha representado como el 50%, más o menos, del presupuesto a lo largo de los años. Pero es un sistema que es frágil. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años se puede contar con la generosidad de los artistas? En un principio dijimos, bueno, lo hacemos unos cuantos años, en lo que encontramos otras alternativas, y pues esas alternativas no, no han llegado, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar eso. Y por otro lado, bueno, pues también se ha solicitado a becas. Hay muy pocas becas que nos han dado a lo largo de los años, muy poquitas, porque de entrada no existen muchas becas para espacios de esta naturaleza, y de las pocas que existen no siempre nos las dan. El gobierno de México da un apoyo, que es un apoyo que da para nada más para exposiciones, es decir, no hay ningún apoyo contemplado para asociaciones civiles de cultura, nunca ha existido. Entonces el único apoyo que podemos pedir y que hemos pedido es un apoyo que da el gobierno para hacer exposiciones, y con ese dinero hacemos la exposición de fin de año de cuando la generación se gradúa. Entonces ese es el único apoyo gubernamental que tenemos, que representa también, digamos, un porcentaje pequeño, y que además es un porcentaje que se va a la producción de las obras, lo cual está muy bien porque todos los artistas al graduarse pues tienen producción para poder crear obra y presentarla, ¿no? Entonces, pues es una economía, digamos, bastante frágil, y constantemente hemos intentado crecer el patronato, y bueno, pues se va uno y entra otro, y pues estamos en eso, y ahora en tiempos de pandemia, por supuesto que se puso aún más difícil la situación. Sí, y además es mucho trabajo, ¿no, Joshua? De marketing, ¿no? Public relations, esas cosas todas, ¿no? Mucho trabajo para el Brasil cual... es mucha caipirinha, no sé qué es lo que beben ahí. Pues sí, muchos mezcales y... No hay caipirinhas, pero quizás deberíamos introducirlas. Sí, nosotros mezcales quizá cambia un poco los... Exacto. É uma loucura, é difícil, né, Joshua? Sí. Nas subastas, sim, quantos anos, não? Os artistas se quedam maiores também, não? Se quedam cansados também, não? Claro. Claro. Todo o sistema, todo o Brasil hoje em dia é subastas, todos os lugares. Ah, sí, hay muchas subastas. Ya. Sí. Capacete nunca hizo una hasta hoy, pero también se quedó, Ya. se cerró. Ya. Pues podrían empezar. Sí, y la verdad no es ideal, ¿eh? No es ideal porque, digamos, es entrar en un mundo que es un mundo muy ajeno a nuestro mundo, muy ajeno al del espacio, y no es para nada ideal, pero pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, y ha funcionado. Y también mucha de la gente que va a comprar lo hace como con un sentido también, no nada más de especulación, porque por supuesto que la hay, pero también con un sentido, digamos, de apoyo al espacio, su manera de apoyar. Y bueno, pues ojalá lo pudiéramos reemplazar con algo más, pero hasta ahora pues es la forma en que lo hemos podido hacer, y finalmente pues es para dar becas, ¿no? Y para educación. Entonces, pues no es ideal, pero es lo que hay. Sí. Pero Joshua, uma última pergunta aqui e comentário. Quando te foi que caiu a ficha? Não sei se você entende isso. Caiu a ficha que o catolicismo latino, do qual México e Brasil, toda a América Latina é descendente, não é filantropia, não existe
os protestantes, né, Estados Unidos para cima, são filântropos, né, ou na medida do possível, né? Teve algum momento que você entendeu isso? Eu entendi isso há pouco tempo. Claro, sí, por supuesto, porque Vai, lo que pasa es que en el catolicismo existe el concepto de la caridad, claro. lo cual es muy distinto a la filantropía. O sea, son Sí. dos, Não, os protestantes pagam para ser felizes. Os católicos querem sofrer. también. El muito sufrimiento es lo diferente. que mueve el mundo, sí. É, Sí, é sí, muito. eso es cierto, pero también esta idea de la caridad que entonces la gente no lo ve como que al dar dinero contribuyes a mejorar el tejido social, a mejorar la sociedad, es decir, a construir un mundo, también a contribuir a la construcción de un mundo. É, Y aquí la idea en México muy arraigada es de que, bueno, eso le corresponde al gobierno, no a los privados. exacto. Y eso, pues, digamos, en un contexto neoliberal es un desastre, porque tienes lo Exacto. peor de los dos mundos, ¿no? Sim. É uma herança maldita da colônia, não? Sí, 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 É, totalmente. Entonces, é, pues, es una labor muy, muy difícil, ¿no? Convencer o hacer entender a alguien que, digamos, que tiene una responsabilidad de contribuir porque somos parte de un ecosistema y que no podemos todo el tiempo pensar y operar de manera egoísta. Pero pues el capitalismo nos condiciona, ¿no? A pensar de forma muy, muy, muy egoísta o muy individualista. claro, Y claro. entonces es complicado, pero afortunadamente, digamos, sí hay gente que está en posición de apoyar y que es genuinamente generosa y genuinamente, no nada más generosa, sobre todo genuinamente consciente. Y un ejemplo es, digamos, en Messer Vitge, que es, digamos, una persona increíble y que también en gran medida gracias a ella Soma ha podido ocurrir y existir, ¿no? Y sobre todo porque lo hace desde un lugar en el cual no condiciona absolutamente nada, ¿no? Que Es decir, bueno, que bueno. no siente que está comprando algo o que se le tiene que dar nada a cambio, sino que lo hace porque entiende, digamos, la dimensión social y el hecho de que se está dando becas y oportunidades a muchos artistas que vienen, digamos, de contextos en los cuales no tienen ese privilegio para poder pagar una educación o viajar afuera entonces pues Que sí bueno. existen filántropos, pocos pero existen. Bom, Joshua, eu queria te agradecer o teu tempo. Estamos aqui há mais de 40 minutos, né? Eu Ay, vou qué rápido, qué rápido, qué rápido. estou super Muy bien. agradecido. Eu Sí, vou só fechar aqui o recording, ok? Quédate aí sí, um pouquinho. perfecto, un placer, Germán. Obrigado muito, hein? Graças, hein? Gracias a ti.